Buenas tardes muchachos. Bueno, en este video vamos a dar continuidad al tema que hemos estado trabajando, que es la literatura en la Edad Media o todo el contexto de la Edad Media. Por una parte, ya se han hecho varias contextualizaciones históricas, hemos visto todo cómo funcionaba políticamente, socialmente, cómo se desenvolvió el medioevo, cuáles fueron las razones para que el medioevo iniciara, para que se diera de esa forma. Entendemos que hay una influencia muy grande de la iglesia que está en la cabeza del control más o menos de todo el orden social en Europa. Entendemos que se asocia con la corona y que con la corona se encargan de dar esta pequeña presión que faltaba en tanto a todo al pueblo, a todo el vulgo, a todas las demás personas, los civiles que hacían parte pues, de la conformación de las ciudades. Sabemos que hay una influencia de pronto de todo el tema de la ideología cristiana, de la ideología católica, toda la idea de Dios, y que eso se ve inmerso en, por una parte, las obras de arte, porque son patrocinadas por la iglesia. La iglesia es la que empieza a pagar a los artistas para que toda obra de arte, sea escrita, sea teatro, sea pintura, sea alfarería, escultura, todo sea en torno al tema de la iglesia. Esto todo sea en torno a las figuras eclesiásticas, y entonces se ve limitado en ese sentido el arte, aunque de una u otra forma pues va explorando técnicas y va explorando, de pronto va creciendo, perdón, económicamente un gremio del arte, porque se le pagaba muy bien por parte de la iglesia a los artistas que estaban realizando sus trabajos, ¿sí? ¿Cuál era la limitación del arte en esa época? Los temas, la temática no podía oscilar, entre otras cosas, porque ya sabemos se le iba a acusar de herejía, de paganismo, de ir en contra de la ley de Dios, de ir en contra de la corona misma por estar predicando otra creencia. Entonces, en la literatura vemos que había una gran trayectoria de la narración oral, de la tradición oral, por parte de los juglares, que eran los que se encargaban de ir contando las historias al pueblo, los que se encargaban de ir comunicando anécdotas, hablando de las cruzadas, de los reinos, de las figuras de la aristocracia y la monarquía, incluso al hablar de reyes, de duques, de príncipes, de condes, ¿sí? También que había por decirlo así, una temática popular, que eran las historias del día a día, que eran las encargadas, los juglares eran los encargados de contar esas anécdotas para ir enriqueciendo de pronto el folclore. Y por otra parte, pues todo giraba en torno a la idea de seguir encomendándose a la iglesia, al poderío cristiano. En cuestiones de idioma en Europa, pues sabemos que son diferentes ciudades, sabemos que estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, estamos hablando de Italia, estamos hablando de potencias mundiales que son muy sonadas en tema de literatura contemporánea, en tema de literatura trascendental. Sin embargo, en esa época casi todo lo que correspondía a la literatura era muy limitado a quién podía llegar a esa literatura, a no ser que fueran historias de caballeros andantes. Todo lo que fuese poesía implicaba que el nivel intelectual de las personas que leían la poesía estuviera como en cierto límite o en cierto intervalo, porque si no las personas no lo iban a entender. Se hacía mucha referencia con el latín, se hablaba mucho en latín en instancias doctas, en instancias eclesiásticas. En la iglesia las misas se daban en latín, las cátedras universitarias principalmente se dictaban con términos en latín, con gran influencia del latín, por lo cual las personas del vulgo, las personas del pueblo, de ciertas condiciones sociales, no podían acceder a una educación, porque obviamente eran ignorantes respecto a esta lengua. Ahora, ¿qué pasa? Finalizando la Edad Media, con toda la llegada de la escolástica, con toda la llegada del pensamiento filosófico, de terminar este gran problema que está tan presente en la Edad Media, que es el tema de la razón versus la fe. Es decir, hay un gran conflicto
presente en las personas porque la Iglesia no deja que se avance intelectualmente. Recordemos que a la Edad Media se le denomina la época del oscurantismo intelectual. Ni la Iglesia ni la corona querían que las personas pensaran mucho, que hubiese mucho avance científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque un pueblo que no esté educado, un pueblo que no tenga un criterio, un pueblo que no se cuestione, que no quiere ir más allá, es un pueblo que es más fácil de dominar. Mientras que las personas, entre más se eduquen, entre más piensen, entre más tengan un criterio, entre más tengan una idea de razonabilidad y haya un mayor cuestionamiento a las cosas que se le están presentando, e incluso las cosas que se le están imponiendo, pues va a tender a una idea de revolución aún más tangible. Entonces la forma de mantener controlado al pueblo era, primero, el temor a Dios; segundo, la influencia política que se estaba dando, contribuyendo a esa idea del temor a Dios. Todas las medidas de tortura, todas las medidas de la Inquisición, de la persecución de brujas, de la idea de la herejía, de la brujería, del paganismo, que a toda persona que quisiera avanzar intelectualmente se le tildaba de estar en contra de la ley de Dios, de ser pagano, de ser hereje. Toda persona que quería contribuir a la ciencia se le tildaba de ser brujo, de sí. Entonces se le mandaba la horca, se quemaban, se decapitaban, se torturaban. Entonces pues a las personas básicamente les tocaba subyugarse ante la idea de lo que se les estuviese presentando por la Iglesia y por la corona. Bien, ahora, la filosofía se estanca y todo el pensamiento intelectual se estanca, todos los avances científicos se estancan, se limitan únicamente al clero, se limitan únicamente a cierta condición social. Hay una idea jerárquica en que las personas del pueblo, las personas del vulgo, los obreros, los esclavos, obviamente están abajo en la escala jerárquica de poder, en la escala jerárquica de la economía, y no pueden avanzar. ¿Sí? Estas personas que están en la base de esta pirámide que conocemos, que nos está mostrando los poderes, quién está en la cima y quién está abajo, las personas no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque el feudalismo no los deja. El que tiene, tiene. El que no tiene es explotado. Es un sistema económico que explota al obrero, que explota al campesino, que explota al trabajador, que goza de la idea de la esclavitud. ¿Sí? Porque digo goza, porque pues obviamente a ellos les convenía porque era mano de obra gratuita, mano de obra barata, o sea, había una inversión únicamente al comprar el esclavo, al mantenerlo, pero el resto no tenía que pagarle, no tenía que preocuparse por cuestiones de su salud, no tenía que nada. Entonces, el esclavo nacía esclavo y no tenía posibilidad de salir de la esclavitud. El hijo del esclavo estaba ya condenado a vivir una vida de esclavitud de ahí en adelante porque ya era hijo del esclavo, o sea, le salía un esclavo gratuito al dueño. Los obreros trabajaban largas jornadas y recibían paga, pero era una paga limitada, apenas para cubrir sus necesidades, y no les alcanzaba para nada más. Entonces en esa pirámide de poder, el que estaba abajo siempre estaba abajo y no tenía posibilidad de ascender. La única forma de ascender sin realmente tener, porque o sea, eran los terratenientes los que tenían tierras, los que tenían trabajadores, los que tenían el estatus y gozaban de la economía, pero los demás no. Entonces, como el que no tenía posibilidad real de tener, de acceder a tierras, de acceder a fortunas, entonces la única forma de que esas personas pudieran acceder, pues salvo que fuesen esclavos, porque si eran esclavos obviamente no podían, era que tuvieran que o entrar a la iglesia, convirtiéndose pues como parte del cuerpo eclesiástico en cura, en obispo o algo así, lo que ya sabemos que para los hombres significaría, bueno, hombres y mujeres significaría empezar a renunciar a una vida sexual, a una conformación de una familia, a una vida social activa, a una limitación conductual, a una limitación moral. O por otra parte, a acceder a las fuerzas militares, lo que significaba ser carne de cañón en los primeros años, porque obviamente eran los novatos los que iban a las primeras líneas de batalla en una época donde las conquistas, las cruzadas eran el pan de cada día. ¿Listo? Hacia el final de la Edad Media llega la escolástica, que es una idea filosófica
que nos ayuda a entender que por fin se empieza a salir un poquito de esta idea de, de no poder pensar, ¿sí? De esta idea de no poderse cuestionar. Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona hacen avances en cuestiones filosóficas, y finalmente cuando se establece la escolástica reconcilia un poquito el pensamiento eclesiástico, que era tan cerrado y tan limitado, con ideas anteriores de la filosofía griega, que sabemos que la filosofía griega es la cuna del pensamiento racional, es la cuna de como tal de toda la idea filosófica que va a venir más adelante. Entonces se empieza a reconciliar un poquito con eso, empiezan a plantear una idea de que pues obviamente Dios es un ser perfecto, es un ser, es un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, y que es la fuente de toda sabiduría, ¿vale? Entonces, sí, Dios es la fuente de toda sabiduría, ¿por qué no querría que las personas puedan acceder al conocimiento? ¿Sí? Lo que pasa es que hay una idea de un límite de ese conocimiento en tanto a cómo se va avanzando dentro de la ley de Dios y cómo Dios le va a ir posibilitando, abriendo los ojos ante la verdad, ¿sí? Nace esta idea de Dios es aletheia, Dios es verdad, Dios es logos, es decir, Dios es lógica, Dios es discurso, Dios es palabra. Y bajo estas premisas filosóficas se empieza a salir un poquito de todo el yugo que estaba limitando en la Edad Media. Empiezan más adelante a las personas a poder pensar y a filosofar y estar dentro de esta idea de la escolástica, a empezarse a salir un poquito de tanto temor a Dios, de tanto temor es que no puedo pensar porque Dios me va a castigar, sino que ya de pronto podían explorar un poquito más en este área. Y finalmente se empieza incluso a abrir las cátedras de las universidades a personas del vulgo. Se empieza incluso a caer la idea del latín para poder dar lugar a otras lenguas y que las personas civiles, las personas del pueblo, las personas comunes pudieran también acceder a una idea de educación. No era tan abierta como hoy en día, pero por lo menos se abrió un poquito más el acceso a esa educación. Entonces, saliendo por fin de la Edad Media, recordemos que estamos enmarcando todo en Europa. ¿Por qué? Porque al final de la Edad Media sea justamente cuando está el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, América recién es descubierta, apenas está siendo colonizada, entonces hablar de una Edad Media en América, primero, no tiene sentido, y segundo, los movimientos que vamos a empezar a ver que empiezan a transcurrir de aquí en adelante todavía no afectan realmente a América. Listo, ¿qué estamos viendo acá? La finalización de la Edad Media nos deja 3 puntos importantes. Primero, la escolástica, decíamos, que es la reconciliación con el pensamiento filosófico griego. Segundo, senta las bases de las universidades actuales. ¿Sí? En ese momento obviamente no funcionaba tan como hoy en día. A duras penas estaban empezando a entrar personas que no tuvieran nada que ver con el clero a las universidades, pero sí se sientan esas primeras bases, e incluso para hacer una época de oscurantismo intelectual hay grandes avances en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de medicina, en cuestiones de cierto modo, arte. Y por último, hay una apertura idiomática para el vulgo, decíamos, cae el latín como un idioma solamente docto, netamente docto, que limitaba el acceso de las personas del pueblo y de los ciudadanos comunes a la educación. Entonces, con esta apertura idiomática, es decir, al caer el latín que limitaba tantas esferas sociales, pues hay un mejor acceso a muchas cuestiones políticas, sociales, académicas, literarias, etcétera, etcétera, etcétera. La finalización de la Edad Media nos va a dar lugar por fin a empezar a hablar de algo que es muy importante para lo que vamos a empezar a estudiar acá en español, que es el siglo de oro español.
¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esto? Estamos hablando de toda Europa, estamos hablando de movimientos que se están dando a nivel intelectual, a nivel histórico, a nivel político, en toda Europa, pero en este momento nos vamos a aterrizar principalmente en España. ¿Por qué? Esto que denominamos el siglo de oro solamente compete a España, solamente a ese país. ¿Listo? No significa que se desligue del resto de Europa, pero esas bases que se sientan ahí luego van a salir a tener un impacto en los demás países, pero principalmente se gesta todo allí en España. Ahora, ¿qué pasa con el siglo de oro español? El siglo de oro se denomina siglo de oro, sin embargo, dura más que un siglo, dura más que simplemente 100 años. ¿Por qué se llama así? No me pregunten porque yo no le puse el nombre, pero se le denomina siglo de oro a dos momentos artísticos y dos momentos históricos principales que van a ser el Renacimiento y el Barroco. Entonces, si bien el siglo de oro compete únicamente a España, hablamos de siglo de oro porque inicia cuando termina la Edad Media, que es en el siglo XV, y termina más o menos en el siglo XVII, mediados del siglo XVII. Todos esos años, todos esos siglos van a corresponder al siglo de oro español. Sin embargo, esos siglos se relacionan también con movimientos que sí competen a toda Europa, que son el Renacimiento y el Barroco. Es decir, mientras que en España se estaba denominando siglo de oro y estaban ocurriendo movimientos y avances que eran propios del Renacimiento y del Barroco, en Europa no se le denominó siglo de oro, sino que se llamaron por separado de esta forma, Renacimiento y Barroco. Ahora, ¿qué pasa? Esos dos movimientos, esos dos momentos históricos importantísimos nos van a traer unos elementos importantísimos para todo lo que vamos a empezar a estudiar más adelante, que va a ser, por una parte, a nivel artístico, en cuanto a pintura, poesía, teatro, música, escultura, incluso podríamos decir que arquitectura, nos empieza a plantear bases para lo que más adelante empezaremos a ver en todo lo que será Inglaterra con el teatro isabelino, todo lo que será el arte isabelino de la monarquía europea, de la monarquía de Inglaterra. A nivel intelectual nos trae la razón. A nivel intelectual nos trae la razón. ¿En qué sentido? La gente ya está pensando, la gente ya está empezando a cuestionarse, el sentido crítico aumenta, desde el arte se empieza a apoyar todo lo que viene siendo cuestionamiento de las cuestiones sociales, culturales y políticas, y eso hace que las personas empiecen a preguntarse si la forma en la que están viviendo es la correcta, si la forma en la que está viviendo los está beneficiando a ellos, porque están en un sistema monárquico donde el rey está ganando y el vulgo siempre sigue siendo el vulgo. Entonces, durante esos años sí empieza a haber un poquito un cambio en la escala jerárquica, en el sentido en que la monarquía siempre está arriba, la iglesia también está asociada en tanto al poder con la corona, sin embargo ya no goza de la misma jerarquía, del mismo poder, de la misma autoridad que tenía en la Edad Media, aunque sigue siendo poderosa, pero ya de pronto las personas que no tenían, los vasallos, los agricultores, las personas del pueblo como tal, sí podían empezar a acceder a un cambio en esa escala jerárquica, es decir, ya podían empezar a avanzar en esa pirámide para ir subiendo como otros podían ir bajando. Entonces ya de pronto no se ve como algo inalterable, algo estático, sino algo que sí puede ir cambiando. Y en cuestiones de lo social y de lo político, el Renacimiento y el Barroco nos va a dar las bases para la caída de la monarquía. Por una parte, con lo intelectual, la razón nos va a dar más adelante el lugar a toda la filosofía que se va a plantear a nivel europeo, con el siglo de las luces, la ilustración, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, lo social y lo político nos va a traer las bases para la caída de la monarquía, que va a ser posteriormente en la Revolución Francesa, cuando la gente se cansa de tener reyes, se cansa de tener un sistema político en el que no se están viendo beneficiados, donde hay poca participación, y se establece a nivel europeo y a nivel casi mundial, porque sabemos que no es en todos los países un sistema democrático. Pero para todo eso hay que, empiezan a ocurrir movimientos diferentes, cuestiones diferentes en los contextos particulares a los cuales van a pertenecer los diferentes momentos históricos, pero inicia aquí, inicia en todo lo que viene siendo el Renacimiento y el Barroco.